Pero bueno, las neuronas no son todas iguales. Y como no son todas iguales y como no todas cumplen la misma función o no tienen la misma estructura morfológica, se las suelen clasificar. Lo que vemos acá es la clasificación de las neuronas en función de su forma o en función de la cantidad de prolongaciones que poseen. Entonces, en primer lugar tenemos lo que se denominan neuronas multipolares. Las neuronas multipolares o multipolar tienen muchas dendritas, es decir, dentro del soma les salen muchas prolongaciones y un solo axón, es decir, tienen una prolongación larga que se denomina axón. Y principalmente las neuronas multipolares se encuentran relacionadas con funciones motoras o funciones de interneuronas. Ya vamos a ver qué son las interneuronas o las neuronas motoras o las neuronas sensitivas. Esto es otro tipo de clasificación, es decir, las neuronas también se pueden clasificar en relación a su función. Pero bueno, sigamos con la clasificación relacionada con la cantidad de sus prolongaciones. Por otro lado tenemos las neuronas bipolares. Las neuronas bipolares son neuronas que tienen dos extremidades que parten del soma o del cuerpo celular y son dos prolongaciones largas. Tenemos una prolongación larga en donde encontramos las dendritas y una prolongación larga en donde encontramos el axón. Principalmente son neuronas que cumplen una función sensorial, es decir, que están implicadas en la transmisión de señales precedentes, o procedentes mejor dicho, de los sentidos como el olfato, la vista, la audición o el gusto. Y por último tenemos las neuronas unipolares. En las neuronas unipolares tenemos un cuerpo celular y un axón simple que se divide en dos ramas, es decir, una rama periférica y una rama central. La periférica lo que hace es transmitir información proveniente de una estructura periférica y la central lo que hace es ingresar la información al sistema nervioso central. La principal función que cumplen las neuronas unipolares está relacionada con aspectos sensoriales. Otra clasificación que uno encuentra en la literatura está relacionada con la función que cumplen dichas neuronas. Y uno puede clasificar las neuronas en función de si son sensoriales, si son motoras o son interneuronas. Las neuronas sensoriales principalmente lo que hacen es llevar impulsos nerviosos desde un receptor al sistema nervioso central. Y generalmente tienen dendritas largas y axones cortos. Por otro lado, las neuronas motoras lo que hacen es lo contrario, llevan impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a un órgano efector, es decir, a un músculo o una glándula. Si ustedes pueden ver, en las neuronas sensoriales lo que sucede es que hay una vía aferente, es decir, se envía información o el impulso nervioso se envía desde la periferia al sistema nervioso central, y en las neuronas motoras pasa lo contrario. Hay una vía eferente, es decir, el impulso nervioso se manda o viaja desde el sistema nervioso central a la periferia. Y estas diferencias funcionales o diferencias que uno encuentra en torno a la vía o a la dirección del impulso nervioso también se traducen en la morfología que tienen dichas neuronas. Por ejemplo, las neuronas motoras principalmente tienen dendritas cortas, ¿no? Había mencionado recién que las neuronas sensoriales tienen dendritas largas. Entonces, ahí tenemos una principal diferencia. Y otra diferencia es que, a comparación con las neuronas sensoriales, los axones de las neuronas motoras son largos, ¿no? Entonces, las sensoriales tienen axones cortos y las neuronas motoras tienen axones largos. Y otro tipo de neuronas que encontramos dentro de la literatura son las interneuronas. Las interneuronas uno principalmente las encuentra, o principalmente no, las encuentra completamente en el sistema nervioso central. Es decir, que uno las puede encontrar en el encéfalo o en la médula espinal. Y lo que hacen estas neuronas es conectar o proveer un vínculo dentro de este sistema nervioso central entre las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Es decir, son neuronas que conectan las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Y generalmente la morfología de estas neuronas se traduce en dendritas cortas y axones largos y cortos. Es decir, suelen tener principalmente dendritas cortas, pero pueden tener axones largos o cortos. En síntesis, como venía mencionando,
las neuronas se pueden clasificar en relación a su función, en neuronas sensitivas, interneuronas o neuronas motoras o eferentes, y también en función de sus prolongaciones. Dentro de las neuronas sensitivas vamos a encontrar las neuronas unipolares y bipolares, y dentro de las neuronas eferentes o motoras y interneuronas vamos a encontrar principalmente las neuronas multipolares. Y otra forma en la que se clasifican las neuronas es en relación a su tamaño. Las neuronas no tienen todas el mismo tamaño. El tamaño de estas células varía. Así uno puede encontrar células grandes como la célula de Purkinje o la célula piramidal y células más pequeñas como la pequeña célula gelatinosa, ¿no? Que vemos por acá. Bueno, y en el último tiempo, gracias al desarrollo de la tecnología y la precisión de los métodos para el estudio de las neuronas, empezó a surgir una nueva clasificación que estaba basada en la composición química de las neuronas, es decir, basada en los neurotransmisores. Un neurotransmisor vendría a ser un mensajero químico o una molécula por medio de la cual una neurona se comunica con otra. Entonces, dentro de esa clasificación tenemos neuronas que tienen una gran cantidad de adrenalina. La adrenalina vendría a ser un neurotransmisor, un componente o una molécula química o un mensajero químico. Y las neuronas que tienen principalmente adrenalina son las neuronas adrenérgicas. También tenemos la acetilcolina, que es otro mensajero químico, y las neuronas que contienen este mensajero químico se denominan neuronas colinérgicas. La serotonina se encuentra principalmente en neuronas serotoninérgicas y la dopamina principalmente en neuronas dopaminérgicas. Recuerdan que al principio de la clase yo les mencioné que el tejido nervioso o el sistema nervioso estaba compuesto principalmente por neuronas y por células gliales. Bueno, hasta el momento venimos explicando todo lo que son las células, las neuronas, su morfología, su función, también hablamos de su clasificación. Y ahora vamos a dejar un momento y un espacio para poder hablar de lo que son las células gliales. Bueno, dentro de las células gliales tenemos los astrocitos, las microglías, los oligodendrocitos y las células de Schwann. Los astrocitos cumplen la función principal de brindar apoyo estructural a las neuronas, de brindar abastecimiento nutricional y también de fagocitar todas aquellas neuronas que están muertas. Y por otro lado también están relacionadas con todo lo que son factores relacionados con el crecimiento, ¿no? Por otro lado también tenemos las microglías. Las microglías principalmente se encargan de la fagocitosis de neuronas muertas, es decir, ante reacciones inflamatorias o en respuesta a un daño cerebral, las microglías fagocitan esas neuronas que están muertas. Bueno, y por otro lado tenemos los oligodendrocitos y las células de Schwann. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que en el axón había unas vainas de mielina y que estas vainas de mielina cumplían la función de acelerar la velocidad de conducción del impulso nervioso? Bueno, esas vainas de mielina están formadas por los oligodendrocitos y las células de Schwann. Los oligodendrocitos principalmente los encontramos en el sistema nervioso central y además de producir esa vaina de mielina, también proveen de soporte a los axones de las neuronas. Y las células de Schwann están en el sistema nervioso periférico. Y además de producir la vaina de mielina, también les provee de soporte a los axones. Y eso. Hasta acá vimos aspectos relacionados con todo lo que es la microanatomía del sistema nervioso. Ahora nos vamos a centrar en aspectos más globales o más generales del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en central y periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, que el encéfalo es lo que está por dentro del cráneo, y la médula espinal. Y la médula espinal es lo que encontramos por dentro de la columna vertebral. Es todo lo que está en colorcito azul, acá en la imagen, eso sería el sistema nervioso central. Por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, que es todo lo que está por fuera del cráneo y la columna vertebral. Es todo lo que observamos en color verde, eso sería el sistema nervioso periférico. Ahora, el sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. Dentro del sistema nervioso periférico somático, uno encuentra 12 pares de nervios craneales
y 31 pares de nervios espinales. Ahora vamos a ver qué es eso. Y dentro del sistema nervioso autónomo uno encuentra el sistema simpático y el sistema parasimpático.